Hoy vamos a tocar uno de los temas menos discutidos cuando los investigadores del misterio hablan de los Anunnakis. Ese tema es la Torre de Babel. ¿Y qué tiene que ver una fábula inventada en la Biblia con los Anunnakis? Podrán preguntarse algunos ateos. Bueno, a eso vamos. Desde nuestro punto de vista, el libro del Génesis pretende relatar la historia primordial de la Tierra y de la humanidad. Según la cronología bíblica, la civilización humana fue destruida por el dios hebreo Yahvé por lo menos 2 veces. La primera vez, y la más conocida, fue cuando Yahvé pronunció una sentencia de muerte sobre la humanidad antediluviana. Esto lo hizo por su mestizaje con seres divinos y decidió arrasar con la civilización con el diluvio universal o el gran cataclismo, ¿no? Más tarde, cuando la nueva humanidad ya había nacido y la civilización humana se había reconstruido, Yahvé vendría a la tierra de nuevo y junto con sus secuaces divinos arruinaría la primera ciudad de los hombres postdiluvianos. Según el relato, la gran torre de su ciudad de los humanos sería derrocada y los habitantes serían esparcidos y desterrados a otros lugares de la tierra. Pero antes de seguir hay que añadir una cosa. Cuando el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, se leen de modo literal desde el exterior, sus relatos parecen ser nada más que unos registros históricos del pueblo judío y de su relación con Dios. Pero la Biblia tiene 2 caras. Una es una interpretación literal, la cual está dirigida a los gentiles, mientras las interpretaciones ocultas y esotéricas son para las élites, para los informados, para los iniciados que buscan dominar el mundo. Nosotros, cuando hacemos estos videos, solemos leer la traducción literal y luego les damos la versión de los iniciados, o sea, la que describe el lenguaje simbólico. Mejor dicho, la que traduce e interpreta el lenguaje simbólico. Por eso es que creemos en la Biblia y al mismo tiempo no creemos. Creemos que sus historias fueron cosas que sí pasaron, pero que encierran un lenguaje simbólico que hay que saber descifrar y sin margen de error. Esto para comprender bien nuestra historia, ¿no? Y como saben, una de esas historias que hay que saber descifrar bien es la Torre de Babel. La Torre de Babel es un antiguo cuento bíblico que explica la vida después del diluvio de Noé, que aparentemente destruyó la civilización por segunda vez. Según la historia, Dios erigió una enorme estructura desde los cielos hasta la tierra para unir a todos los humanos. Hace no mucho tiempo, un descubrimiento hecho en la provincia de Babilonia podría proporcionar evidencia de que este megacomplejo realmente existió y que incluso fue destruido por unos seres que no eran los seres humanos y que nosotros lo deducimos a los Anunnakis. Según el documental de conspiraciones bíblicas Amazon Prime, un hallazgo realizado en el sitio arqueológico de Borsippa coincide con el de la historia antigua. Esto fue en Irak. El documental del 2017 detallado La Torre de Babel fue considerado un mito por muchos eruditos, pero sin embargo, una serie de cilindros fueron encontrados en Borsippa que unieron una enorme torre que sí existió. Estos pueden ser parte de la Torre de Babel debido a su tamaño y la evidencia de piedra quemada. Podría, dijimos, no lo aseguramos, pero podrían. Y bueno, se dice que la torre fue destruida por Dios, pero el texto nos dice que era una extraña raza alienígena conocida como los Anunnakis. Estos Anunnakis fueron descritos como viniendo del cielo, o los que bajaron del cielo a la tierra, y que fueron enviados para guiar a los humanos. En tiempos pasados se les llamaba ángeles, pero hoy les llamaríamos extraterrestres. Pero posiblemente no sean ni una cosa ni otra, ni ángeles ni extraterrestres, sino seres extradimensionales. Pero bueno, esa discusión ya la hemos tenido varias veces en el canal. Sigamos. El relato de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11 también tiene una polivalencia esotérica parecida. Según la interpretación judeocristiana que es enseñada en las iglesias a los gentiles, el relato de la Torre de Babel es una historia literal o a veces un cuento moral nada más, el cual solo denuncia la rebelión humana contra Dios. Luego, como los estudiosos de la Biblia saben, Yahvé repudió a la supuesta soberbia del hombre y se justificó el castigo en contra de la humanidad destruyendo la Torre de Babel. Sin embargo, visto desde una perspectiva noísta esotérica, el relato es una alegoría de la invasión de los Anunnakis del bando de Anu y Enlil en el momento en que los humanos disfrutaban de tener estas capacidades que los hacían ser seres superiores. Y lo que pasó luego fue que la consiguiente destrucción de la espiritualidad de los humanos a manos de los secuaces de Anu y de Enlil, pues destruyó la espiritualidad del ser humano. Enki nos había dotado de capacidades como la telepatía, la telequinesis, y teníamos nuestro tercer ojo abierto o encendido, o sea la glándula pineal, y podíamos hacer cosas que a día de hoy nos parecerían ciencia ficción.
Y en pocas palabras, la destrucción de la Torre de Babel es una forma simbólica de relatar la caída del hombre, el momento en el que el ser humano cayó en las tinieblas, en la oscuridad. Es decir, esto fue el momento en el que el ser humano dejó de usar la telepatía para comunicarse con los demás. Y así Yahvé, o sea, Anu y Enlil, dejaron a la humanidad completa y absolutamente dividida con lenguajes. De esa manera, los seres humanos fueron divididos completamente por países, por comunidades, y todos hablaban idiomas diferentes. Esto hacía que ellos no se pudieran relacionar. En ese momento, el ser humano empezó a comunicarse solo con sus pares que hablaban su mismo idioma. Y dejaron de usar la telepatía, obviamente, sino que empezaron a hablar el lenguaje hablado que hasta el día de hoy hablamos. Y bueno, ¿esto qué significa? Bien, si en este momento tuviéramos la telepatía, el ser humano tendría que ser completamente honesto, ya que podríamos leer los pensamientos de los demás. Si alguien quiere hacerte algo malo o mentirte, digamos, tú lo sabrías. Y la otra gente detendría pues algo malo que quisiera hacerte, o se detendría de pensar cosas malas contra ti porque tú lo sabrías. Con lo cual, esta situación nos hace ser honestos, ya que no podemos conspirar contra nadie, ya que el otro podría saberlo. Por lo tanto, mejor se actúa con sinceridad y con buenas intenciones, ¿no? En ese momento también se cayó en la ignorancia. La glándula pineal del ser humano fue apagada y dejamos de ser seres divinos y pasamos a ser simples animales racionales que viven con el único propósito de sobrevivir. Básicamente, nuestra historia presente. En ese momento caímos del estado humano al estado animal, pero nosotros hablamos y racionalizamos algunas cosas, ¿no? Así que desde ese entonces somos animales racionales, no seres humanos. Porque los Anunnakis, Anu y Enlil, cortaron las hebras de ADN y apagaron la glándula pineal. Esta fue literalmente la caída del hombre. La Torre de Babel creemos nosotros que no fue un lugar físicamente hablando. Bueno, quizás sí, pero más bien nos decantamos que la torre fue la subida del hombre, una parte de la historia en la que el Homo sapiens estuvo en un punto muy alto de espiritualidad, cuando el Homo sapiens tenía muchas capacidades, cosa que desde luego no le gustó nada a Anu y a Enlil. Por eso, por segunda vez, destruyeron a la humanidad. Pero no nos destruyeron físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, lo cual fue peor. Nos quitaron esas capacidades y nos convirtieron en animales racionales, y esta fue la caída del hombre y la destrucción de la Torre de Babel.